Siguiente testimonio habla de un hombre que andaba buscando refugio, no encontraba dónde refugiarse, encontró refugio en la iglesia, primero sirviendo de monaguillo, luego sirviendo en la misa. ¿Cómo fue que a través de encontrar refugio en la iglesia fue donde sintió el llamado para ser sacerdote? Te invito a que es el siguiente testimonio de El Padre Rey. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, el Padre Rey. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contento de que ya nos está lloviendo, porque pues sabes que hemos tenido esta oleada de calor, ¿verdad? Que Sí. nos golpeó duro, y ahorita parece que ya Dios se apiadó de nosotros y nos está enviando ya las nubecitas y la lluvia. Sí. Y pues muy agradecido de que me permitas estar aquí para platicar contigo, con tu audiencia, pues de temas que son importantes para nuestra fe, ¿verdad? Así que encantadísimo. Gracias, gracias. Como dices, bien dices, ya empieza a chispear un poquito. Ahorita, de hecho, estábamos afuera, grabando afuera, pero tuvimos que meter por no vaya a ser nos va a dar muy fuerte la lluvia. Entonces, qué bueno que Dios nos manda la lluvia, que tanto hace falta, sobre todo aquí en Chihuahua, que es un desierto, un calor muy fuerte y un poquito de lluvia nos refresca. Sí, para nosotros es un anhelo, ¿verdad? Que nos llueva y nos traiga esa brisa reconfortante. Sí, sí, sí. Oye, padre, cuéntanos, sabemos que eres un padre, pero cuéntanos a qué se dedica un padre. Sé que tú estás en Santa Eulalia, como te decía ahorita al principio, antes de entrar al podcast, no sé si sea la diferencia, la dinámica entre estás en una parroquia en una ciudad o estás en un pueblo de Santa Eulalia. Cuéntanos cómo es la dinámica. Sí, ahorita ejerzo mi ministerio sacerdotal, ¿verdad? Y mi vida, porque en caso de un sacerdote pues no se puede separar, ¿verdad? El sacerdocio de la vida personal. Eh, en Santa Eulalia, en el municipio de Aquiles Cerdán, que es una parroquia muy bonita porque tiene mucha historia, tiene unos paisajes hermosos, es un pueblo de tradición minera, pero también es un lugar en crecimiento demográfico y trae consigo eso muchos retos, ¿verdad? Y evidentemente que cada parroquia del mundo mundial pues tiene su propia personalidad, aunque hay cosas en común, ¿no? Pues obviamente son lugares donde se ofrecen los sacramentos, la palabra de Dios, la oración, el hacer comunidad, pero cada parroquia tiene su matiz, ¿no? Su toque especial. Y a pesar de que estamos en un municipio aledaño al municipio de Chihuahua, que es urbano, la realidad ya es un poco distinta, ¿sí? Y tiene un clima humano y espiritual diferente. Okay. Por una parte, pues porque hay distancia geográfica de la mancha urbana, ¿no? Es menos población, entonces la vida es más relajada, es menos estresante. Por otra parte, porque el nivel económico es más bajo, entonces esa realidad socioeconómica es diferente. Y eso tiene sus contras, pero también muchas ventajas. Sí. ¿Sí? La actitud de la gente es otra, te da más la bienvenida, es gente más acogedora, más sencilla, más colaborativa. Y bueno, pues bendito Dios, ¿no? que estamos ahora trabajando ahí con ellos. Okay. Ya estando ahí, pues vas descubriendo más cosas, ¿verdad? Con el favor de Dios, en septiembre estaré cumpliendo un año ahí en Santa Eulalia. Y yo, con lo que he conocido hasta ahora, bromeo con la gente y les digo que yo tengo 3 parroquias. Okay. Porque el pueblo que es la cabecera, ¿no? De Santa Eulalia, que tiene un templo precioso, los invito a que lo conozcan, tiene más de 200 años de edad. Okay. Ese asentamiento es contemporáneo de Chihuahua. El templo se empezó a construir al mismo tiempo que la catedral de aquí de Chihuahua. Es un templo entre barroco y neoclásico, entonces tiene una historia muy interesante. Y ese pueblo de Santa Eulalia, junto con los pueblos de Santo Domingo, San Antonio y San Guillermo, pues son esos pueblos viejos de tradición minera. Okay. Gente que se conoce, familias que han estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Donde todo el mundo se apoya, donde hay mucho respeto hacia los mayores, hacia la figura del sacerdote, mucha tradición religiosa. Pues es un pueblo a la antigua, vamos a decirlo así. Ajá. Y pues la fe se vive de esa manera, ¿no? Como más tradicional. Sin embargo, dentro del municipio han surgido nuevos asentamientos. Y esos asentamientos, esos fraccionamientos, les decimos acá, tienen otro carácter. Son más urbanos, congregan a personas que vienen de todas partes. Entonces falta esa cohesión, ¿verdad? No se siente uno como en pueblo, se siente uno más como en ciudad ahí. Y hay situaciones sociales difíciles, ¿sí? Este hecho de que seamos de todas partes ahí,
no favorece la unidad, entonces a veces hay rivalidades, hay violencia, ¿verdad? Y problemas sociales relacionados con la precariedad económica, etcétera. Okay. Claro que también tiene sus ventajas porque es gente mucho más abierta. Acá en los pueblos más tradicionales tú te puedes topar con que la gente está acostumbrada al así se ha hecho siempre. Ajá. Y eso en lo religioso, en lo eclesial, pues puede ser muy fuerte. Sí. Y para un sacerdote que quiere innovar, pues romper eso puede costar. Sí. Pero en la otra parte, en estos fraccionamientos nuevos, es distinto, ¿no? Sorpréndanos, padre, ¿verdad? Y está muy bueno eso. Ajá. Entonces todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la otra parroquia, pues es el Cerezo, Centro de Rehabilitación Social, que está pensado para quienes son infractores, para quien ha cometido un delito. Es a nivel estatal y pues es un mundo ahí. Sí. Es un mundo. El tema de derechos humanos, tema del drama humano, de la pérdida de la libertad, tema de las deficiencias institucionales, sociales, culturales, que han llevado a muchas personas ahí, ¿verdad? El tema de quien ya se acostumbró a una vida delictiva, cómo interpreta su propia vida, cómo interpreta la vida de los demás. Es todo un reto también. Y pues evidentemente que el enfoque pastoral que yo actualmente tengo que utilizar es distinto. Es uno el que uso con los pueblos más tradicionales, es otro el que uso en los fraccionamientos y es otro el que uso en el Cerezo. Así que puede que yo termine este periodo con personalidad múltiple. Porque la verdad es que sí, tengo que hacerme distinto, ¿no? Sí, claro. Como evolucionar distinto según el contexto donde me encuentro. No dejo de ser el Padre Ray, pero sí la forma, el estilo de hacer las cosas, pues cambia bastante, ¿verdad? Sí, claro. Así que sí puedo decir que lo que sea para mí más característico de mi parroquia es eso, ¿verdad? La variedad que tiene, la multiculturalidad que tiene. Sí. Que padre, ahorita me quedé eso de que tengo que ser diferente dependiendo de la parroquia. No puedo evitar acordarme de la película de La Cabaña, de que cuando la persona estaba ahí, amaneció un día y le decía, vas a necesitar a Dios como tu mamá, ¿no? O como una mujer, o como un abuelo, como un hermano, como un hombre. Porque a fin de cuentas, que padre que digas eso, o sea, soy padre rey, pero tengo que quizá como que adaptarte a la situación de cada parroquia o cada segmento donde vas a hablar de la palabra de Dios. Y no quiere decir que sea un padre rey diferente o que pierda diferentes valores, simplemente te adaptas al estilo de la situación, del entorno, y ya siempre de la mano de la palabra de Dios, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? La realidad que te encuentras, tienes que dejar que la palabra de Dios la ilumine, porque se trata de encontrar a Dios ahí. A veces tenemos esta idea equivocada, ¿no? De que un sacerdote, un misionero, cuando va a una comunidad, va a llevarles a Dios. No es que esté mal, pero esa frase está incompleta. No nada más yo les llevo a Dios, también ellos me traen a Dios a mí. Entonces, yo me dejo iluminar por la palabra para descubrir a Dios en medio de esa realidad, ¿sí? Y no quedarme nada más en la superficie o en la parte humana, estructural, social, que a veces puede ser negativa. Pero si voy al fondo, con esa luz que da la palabra de Dios, pues descubro que ahí está Dios. En las luchas de esas personas, en su manera de ser, ¿sí? En su sentirse a veces incomprendidos, a veces descuidados, ¿verdad? En sus necesidades materiales, emocionales, espirituales, en sus tradiciones, en su idiosincrasia. Entonces, no puedo sentirme como que yo vengo a traerles el evangelio, ¿verdad? No, claro que yo vengo de parte del Señor, pero el Señor ya está ahí con ellos. Entonces, yo, para ser un buen pastor en esa comunidad, tengo que descubrir a Dios en medio de esas realidades. Y pues es muy interesante porque digamos que descubro distintas facetas del misterio de Dios en realidades tan diversas que tengo que atender. Sí, sí. Y eso me enriquece bastante, ¿verdad? Sí, sí. Mucho conocimiento por aprender en muchas formas de llevar la palabra de Dios en diferentes ambientes. No me aburro, ¿verdad? Y yo creo que eso es característico en la vida de un sacerdote. O sea, yo por mi personalidad me quejo mucho, ¿sí? O sea, algo no me sale como yo espero, se me atraviesa un imprevisto, hay alguna dificultad en la comunidad parroquial, pues evidentemente no me agrada, me enojo, me molesto, me desespero. Pero no puedo decir que me aburra, porque es variadísimo lo que hago, ¿no? Sí. O sea, en un solo día cualquier sacerdote puede estar bautizando niños, celebrando la misa, un funeral, una boda, unos 15 años, ¿sí? Puede estar con los jóvenes, puede estar con los ancianos, puede estar con las parejas, los matrimonios. Entonces, una variedad enorme.
Y en una realidad como la mía, que no es de las más variadas de nuestra patria, ¿no? Hay espacios en nuestro país donde la iglesia está en una realidad muchísimo más heterogénea, no plural, ¿sí? Sin embargo, tiene bastante pluralidad mi parroquia. Y pues eso hace que, además de esa variedad normal en la actividad del sacerdote, pues lo mío sea más variado todavía, ¿sí? Sí. Y me da mucho espacio para la creatividad porque tengo que ingeniármelas, ¿sí? Si veo una realidad distinta a la que no puedo meter en los esquemas tradicionales, pues tengo que ingeniármelo, ¿no? Sin que eso signifique adulterar el mensaje o rebajar la fe de la iglesia, ¿verdad? Sí, claro. Pues, eso es un desafío, pero para mí es muy bueno no aburrirme y poder decir siempre estoy entretenido porque siempre estoy haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Sí. Pues hay que entender dos cosas, ¿no? Para poder comprender el sacerdocio. Primero que nada, ¿dónde está su origen? Y su origen está en Cristo, ¿sí? El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote, ¿verdad? El Nuevo Testamento no da el título de sacerdotes a los apóstoles o a los sucesores de los apóstoles, pero ellos aparecen en el Nuevo Testamento como continuadores de la misión de Jesús. Entonces, un sacerdote, un ministro de Jesús, un apóstol de Jesús, pues va a ser como una extensión de su ministerio, ¿sí? De lo que él hace, ¿verdad? Y ahora la pregunta es esa: ¿qué es lo que él hace? Y hay una manera tradicional de entender el ministerio de Jesús que es como subdividiéndolo en tres grandes dimensiones. Si Jesús es el cumplimiento de las expectativas del pueblo de Israel, el pueblo de Israel vivía su relación con Dios a través de distintas mediaciones. Una de ellas era el papel de los profetas, que les hablaban en nombre de Dios. Por ejemplo, Moisés es considerado un gran profeta en el libro del Deuteronomio, y de hecho Moisés le dice al pueblo: Dios les va a enviar otro profeta como yo, o sea, un gran profeta. Estaban también los sacerdotes, ¿sí? Aarón, hermano de Moisés, es constituido sumo sacerdote. De ahí vienen las familias sacerdotales, y siempre los israelitas van a tener un sacerdocio. Y el sacerdote es el hombre que ofrece el sacrificio, que toma la ofrenda del pueblo y la presenta a Dios, ¿verdad? Y luego estaban los reyes, que aparecen más tardíamente, como aquellos pues que gobiernan a la nación, ¿no? que la dirigen y que deben velar por ella como un pastor, ¿sí? Entonces vemos a Jesús en el Nuevo Testamento como profeta, sacerdote y rey, ¿sí? El profeta definitivo, el que no solo trae la palabra definitiva de Dios, Él es la palabra definitiva de Dios. Es el sumo sacerdote, porque ha realizado el único sacrificio perfecto necesario para la redención, su muerte en cruz y su resurrección. Esa es su ofrenda, ¿sí? Y dice la carta a los Hebreos que solo esa ofrenda se necesita, no tuvo que ofrecer más, y por eso se consideran cancelados los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿sí? De hecho, la carta a los Hebreos dice explícitamente que Cristo es sumo y eterno sacerdote, ¿sí? Bien. Y lo consideramos rey porque él mismo en algunos discursos se presenta como rey, ¿sí? Ante Pilato, ¿no? Cuando está entregado a punto de morir, le dice: yo soy rey. Entonces, claro que su forma de regir, su forma de gobernar, su forma de dirigir es distinta, sí, porque es la del pastor que da la vida por sus ovejas. Si Cristo es todo eso y los apóstoles ejercen el sacerdocio de Cristo, entonces un sacerdote de hoy y de siempre tiene que ser lo mismo que Jesús fue, ¿sí? Tiene que ser profeta, tiene que ser sacerdote que ofrece sacrificio, y tiene que ser rey, ¿sí? Y todo bautizado, de hecho, ¿verdad? Todo bautizado, porque todo bautizado participa del misterio de Cristo. Sí. Pero el sacerdote tiene la peculiaridad de que va a ejercer ese ministerio en nombre de Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, que es un cuerpo, como dice San Pablo. Cristo es el supremo pastor de todas las ovejas, así lo presenta, por ejemplo, el apóstol San Pedro en sus cartas. Entonces el sacerdote, a diferencia de los demás fieles, él ejerce ese ser profeta, sacerdote y rey, pero con autoridad, sí, dentro de la comunidad, ¿sí? Y tiene que ser una autoridad tal y como la ejerció Jesús, que ese siempre es el reto. El mayor reto para un sacerdote es que su autoridad no sea lejana a como Jesús la ejerció,
y no sea contraria a cómo Jesús la ejerció. ¿Sí? Entonces el sacerdote tiene que actuar siempre en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo. Ahora, en lo concreto, ¿eso cómo se traduce? Bueno, si el sacerdote tiene que ser profeta, como Cristo fue profeta, pues tiene que hablar con la palabra de Dios. Lo que el sacerdote hace es predicar la palabra para que la palabra ilumine la vida de las personas y entonces los fieles vivan su vida según los criterios de la palabra. ¿Sí? El sacerdote tiene que actualizar esa palabra. Lo escrito está, tenemos la Biblia. ¿Sí? Pero hay que actualizarla para que esa palabra ilumine realidades de hoy, que pueden ser en lo social, en lo cultural, distintas a las que estaban presentes cuando esa palabra se escribió. Entonces, ese es el ministerio profético de un sacerdote. Incluye anunciar, ¿verdad?, el amor misericordioso de Dios, incluye anunciar el Evangelio de Cristo, sus enseñanzas, incluye la fe de la iglesia, que es un desarrollo de las enseñanzas de Jesús. Sí. Pero también incluye la denuncia de aquello que en el mundo no se ha conformado con la voluntad de Dios. Y esa es otra de las partes difíciles del ministerio de un sacerdote. Tener que plantarle cara a los problemas de una sociedad, de una comunidad. Sí. Y señalarlo, ¿verdad? No desde su criterio, no por preferencias ideológicas o partidistas, sino desde lo que enseña la palabra de Dios, desde lo que Cristo quiere para esa comunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ese ministerio profético tiene esa doble cara, es anuncio y es denuncia. Y a veces nos falta la denuncia, ¿sí? A veces nos falta la denuncia y se queda corto, ¿no?, el mensaje. Sí. Entonces, un sacerdote tiene que ser un profeta valiente, ¿verdad? En segundo lugar, es el hombre del culto. Él preside el culto. La iglesia le da culto a Dios por Cristo. Cristo es el gran mediador, ¿sí? Y entonces el sacerdote, que hace las veces de Jesús, representa a Cristo mediador en ese culto. Por eso, si tú vas a la misa, a la Eucaristía, pues ahí el sacerdote entabla un diálogo con el Padre en el nombre de Cristo, a favor de la comunidad que está reunida en oración, en adoración. ¿Sí? Sí. Y pues le toca eso al sacerdote, ¿no?, administrar los sacramentos, los sacramentos son las expresiones más elevadas del culto católico. No son las únicas, pero son las más elevadas. Así que el sacerdote tiene que bautizar, tiene que celebrar la Eucaristía, la acción de gracias, tiene que reconciliar a los pecadores con Dios, tiene que ungir a los enfermos, como dice la carta del apóstol Santiago, cuando los enfermos le piden a Dios su salud. Y tiene que presidir los matrimonios, ¿verdad? Y congregar a la comunidad para orar, celebrar las exequias cuando alguien fallece. Una variedad litúrgica muy amplia, ¿sí? Se puede hacer mucho más, porque, por ejemplo, el sacerdote tiene que estar rezando la liturgia de las horas, ¿no? El oficio divino, que es esta oración diaria con los salmos. Qué padre que puedas asociar a toda la comunidad a tu oración, ¿no? Sí. El sacerdote debe fomentar la devoción, la religiosidad popular, el rosario, las novenas, las procesiones, las peregrinaciones, y darle a la gente la formación necesaria para que ese culto lo viva en plenitud y no nada más como por tradición o de manera mecánica. Entonces, en lo que respecta al culto, ese es el papel del sacerdote, ¿sí? Okay. Y claro, ¿verdad?, ofrecerse junto con Cristo. Cristo se ofreció, tú también te ofreces. Si quieres ser su sacerdote, tienes que ofrecer. Y la otra dimensión, la dimensión regia de ser el pastor de la comunidad, el gobernante, digámoslo, pero no con una autoridad para cosas del mundo, sino con una autoridad para la manera de vivir la fe de la comunidad, ¿sí? Quizá a veces es lo menos definido en el ministerio de un sacerdote, y sin embargo es lo más cotidiano, porque es intentar que la gente viva sin rivalidades, en concordia, porque tú congregas en la iglesia gente de todo tipo, sí, con visiones ideológicas, políticas, culturales, filosóficas, sociales, de distintos niveles económicos, ¿verdad? Sí, a veces hasta de realidades lingüísticas distintas, ¿sí? Es un mundo, ¿no?, de diferencias. Sí. Entonces tú tienes que ser el ingrediente que le dé unidad a aquella comunidad, como Cristo le da unidad a sus apóstoles y a sus discípulos, a pesar de que estos eran tan diferentes, ¿sí? Entonces el ministerio del sacerdote en cuanto rey, en cuanto pastor, pues es eso.
mantener al rebaño unido, nutrido, en continuo crecimiento. Quizá una de las tareas más complicadas en esta dimensión del ministerio sacerdotal es no cerrar las puertas del rebaño. Ajá. Porque a veces para protegerlo, para defenderlo, dices, pues cierro la puerta, Sí, claro. que no entre la oveja descarriada, que no entre la oveja que trae piojos, ¿verdad? Que no entre la oveja que va a traernos algo raro. Oye, pero es que esa también es oveja y hay que salvarla. Sí. También por ella murió Cristo. Ajá. Pues hay que abrir las puertas, ¿no? Y eso es correr riesgos, ¿no? Y las otras ovejas que están acá adentro más limpias te empiezan a protestar y tienes que mantener ahí la unidad, ¿verdad? Sí. Tienes que animar a la comunidad para que siga siendo una comunidad de fe, una comunidad solidaria. Tienes que procurar que la comunidad sea capaz de atender las necesidades de sus miembros más vulnerables. ¿Sí? Identificar, ¿no? Decir, miren, aquí tenemos un hermano que por su discapacidad o por alguna otra circunstancia, en este momento no puede valerse por sí mismo, Ajá. no puede darse a sí mismo la subsistencia. Tenemos que hacerlo nosotros. Ajá. Y hay que ayudarle a la comunidad a que genere medios, genere estrategias, genere iniciativas que vayan a eso, ¿sí? A la atención de los más vulnerables, pero no desde una perspectiva que sea nada más asistencialista. No se trata nomás de decir, vamos a darle limosna, ¿no? a esta persona, sino que sea una tarea de verdadera promoción de la dignidad humana. Okay. ¿Sí? De que todos reconozcamos, dentro y fuera de la iglesia, que esta persona, a pesar de su vulnerabilidad, posee una dignidad que le viene de Dios y nadie tiene derecho a pisotearla. Y él tiene derecho a vivir conforme a su dignidad y a crecer. ¿Sí? Pues es también un trabajo muy interesante, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que hace un sacerdote. Es lo que hace un sacerdote dentro de la comunidad. Por eso tiene que ser un hombre cercano. Ajá. Tiene que ser un hombre que conozca el mensaje que está predicando. Tiene que ser un hombre que tenga un corazón sensible, ¿verdad? Que sienta con su comunidad, con los demás. Y tienes que ser fuerte, Sí. porque ese trabajo muchas veces vas a tener que realizarlo en circunstancias que no son las mejores. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber una parroquia muy limitada en lo económico, puede haber una parroquia en la que la gente no sea tan participativa, puede haber una comunidad parroquial en la que las personas sean apáticas, o que la comunidad viva dentro de un contexto sociocultural que es duro, que es agresivo, que es incluso peligroso. Y pues ahí hay que hacer iglesia, ¿verdad? Con lo que se tiene y como esté uno, ahí hay que dar la vida por ese pueblo. ¿Sí? Y obviamente se requiere fortaleza, una fortaleza que tenga un anclaje sobrenatural, no nada más la que se espera de una persona madura, experimentada, Ajá. sino que tenga esa base de confianza en Dios. Es decir, estoy aquí, le entro a lo que venga, no porque yo sea un tipo muy duro, sino porque sé en quién he puesto mi confianza, como dice San Pablo. Ajá. Es decir, sé que Cristo no me va a fallar, después de todo es su changarro, no el mío. Sí. Pues eso es lo que hace un sacerdote. Eso es lo que es un sacerdote dentro de una comunidad parroquial. Pues es que, por un lado, ya me asustaste la audiencia. Ya no se quieren ir al seminario, ya se asustaron, yo creo. Al contrario. Pero, por un lado, qué padre todo lo que explicas, porque realmente hay gente que digo, más por encima de los sacerdotes, no saben cuál es su función. Como explicabas anteriormente, todo lo que haces en tu parroquia, donde estás ahorita asignado, la diversificación que tienes que hacer ahí con las personas. Y ahora que explicaste lo que hace un sacerdote, todo lo que tienes que conlleva el sacerdocio de vaya a entregarte como Jesús lo hizo. Entonces que se me hace bien padre porque sobre todo la gente que nos está viendo, escuchando, que realmente conozcan esa parte de un sacerdote y vaya, se empapen de que oye, qué padre, qué bonita, Claro. qué bonita función, qué bonita vocación. Que se valore, ¿verdad? Que se lo valore que hace un eso, sacerdote. se valore. Luego piensan que nomás se trata de confesar y dar misas y pues no, realmente es todo un contexto y sobre todo viste que es una responsabilidad de pues tan fácil como llegar alguien que me está queriendo espantar a la gente, pues lo rechazo, ¿no? Pero luego se tacha la iglesia de que pues que la iglesia rechaza a las personas, no sé qué, es como que mediar ahí cómo le digo a esa persona sin que se ofenda, pero también que no más afecte a las personas, a las otras personas. Exactamente. Entonces
pues una gran responsabilidad de sacerdote y sobre todo llevar la palabra de Dios y el cuerpo y sangre de Cristo a todas las personas y qué padre que lo simplificas para la gente que no está. Sí, es un trabajo delicado, ¿verdad? Y si no se hace con una profunda confianza en que Dios te está asistiendo, no se hace bien. Ajá. Porque no hay recetas. Ajá. Lo que te pudo haber funcionado como sacerdote en una parroquia, puede que en esta otra no te funcione. Sí. Y tienes que estar abierto a otra actitud, otra estrategia, otra herramienta. Y sí, desafortunadamente mucha gente dentro del mismo pueblo católico ignora, ¿no?, lo que hace un sacerdote. Sí. Y sobre todo, fíjate, esto me parece bien interesante, ignoran lo que hace su sacerdote. Ajá. Sí. Entonces, es bien común que tú estás en una parroquia que es una institución conformada por varias comunidades. Ajá. Comunidades que a veces tienen distancia geográfica, como Sí. en mi caso ahorita, ¿no? Y hay parroquias dentro del mismo estado de Chihuahua, hay parroquias donde el sacerdote vive en la cabecera parroquial y tiene que recorrer por horas en camino, ¿no?, en vehículo, para llegar a otra de sus comunidades. Ajá. Entonces, a veces el mismo fiel católico que ve a su sacerdote en la misa el domingo dice: ¿por qué llega tarde el padre? Ajá. Si aquí vive, ¿no? La casa parroquial aquí está enseguida. Ajá. Hermano, es que no viene de la casa parroquial. Ajá. O sea, ¿sabes cuántas comunidades conforman tu parroquia? Sí. ¿Cuánto tiempo se hace de una comunidad a otra? ¿Sí? ¿Cuántos fieles acuden a cada comunidad? ¿Cuánto aportan? Sí. ¿Sí? Y cómo está la situación social y la vida de fe en cada comunidad. Sí. Entonces, esa manera un poco individualista de vivir la fe que a veces tiene el fiel católico no le permite darse cuenta de la amplitud del alcance que tiene la iglesia. Sí. ¿Sí? Piensa que es nomás esto, ¿verdad? Ajá. No, y es un montón de cosas. Te convoca el obispo a reuniones, ¿sí? Hay reuniones de las parroquias cercanas, de los párrocos de las parroquias cercanas. Tienes que tener reuniones con tus propios equipos de laicos, ¿no?, que son los que llevan a cabo todo el trabajo apostólico, ¿no?, catequistas, proclamadores de la palabra, monaguillos, jóvenes, etcétera. Sí. Tienes que dar los sacramentos, ¿no? A veces estás aquí, terminaste tu misa y es córrele porque acá hay un enfermo, ¿verdad? Y hay que ir a ungirlo. Sí. ¿Sí? O se murió alguien y hay que celebrarle su misa, y ya tienes una misa más en el día. Ajá. ¿Sí? Porque la gente no puede programar su muerte, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles es triste que a veces el católico promedio los ignore y no valore por eso a su sacerdote, ¿verdad? Porque no sabe que lo está compartiendo con mucha más gente en circunstancias y tareas muy diversas. ¿Sí? Yo estoy en un municipio que tendrá unos 30,000 habitantes. Okay. Somos 2 sacerdotes. ¿Sí? Padre Fernando Talamantes, que si nos ve por ahí le mando un saludo, que está en la Basílica de Guadalupe, que se está construyendo precisamente ahí en el municipio de Aquiles Cerdán, y yo que estoy aquí en la parroquia de Santo Eulalia. ¿Sí? Entonces, por hacer un cálculo simplón, nos toca de a 15,000 almas. Ajá. Y tú me dirás, bueno, no todos son católicos. Y aún dentro de los católicos no todos van a misa. Ajá. Sí, pero todos me tocan a mí. Sí, bebé. Ajá. O sea, si uno de estas personas, aunque no sea católico, o sea un católico que no va a la misa los domingos, me pide algo, yo tengo que atenderlo. Sí. ¿Sí? Si me dice, ore por mí, me tengo que detener a orar por él. Si me dice, vaya, bendice mi casa, tengo que ir a bendecirle su casa. No le voy a decir, oye, tú no estás viniendo, aquí tengo la lista, tú no viniste Tú ni 3 católico domingos que no has eres, venido, ¿eh? entonces pues no voy. No. Tienes que, ¿verdad? Entonces, de un u otro modo, las necesidades espirituales de todos esos fieles te van a tocar a ti. Sí. ¿Verdad? Y bueno, pues bendito Dios, ¿no? Qué bueno que la iglesia tenga esa apertura, pero sí puede ser un trabajo bastante arduo, Sí. ¿no? Porque es demasiada gente y todo el mundo quiere la completa, total Sí, atención del sacerdote para sus propias necesidades. Sí, claro. Entonces, bueno, aprovechando aquí esta audiencia, ¿verdad?, quebrar una lanza por todos los sacerdotes del mundo mundial y decir, Recuerdo con las pedradas. ya están enterados, entonces cuiden más a sus sacerdotes, quieranlos más, oren por ellos, sí. Llena de comida. Sí, pero comida sana, porque si no, miren, tenemos problemas, ¿verdad? Adelante. Ven aquí. Aquí. Listo. Acá. Gracias. ¿Esta es la bien? Acá. Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, padre. Bueno, un poquito a la limonada. para- Vamos a agarrar fuerzas. Que conste que es limonada, no nada de alcohol, entonces. Nada, pensé que estamos alcoholizando. Nada de bebidas espirituosas. Sí.
Muy bien, padre, ya nos platicaste cuál es la función de sacerdote, cuál es tu función en la parroquia donde estás. Ahora platicamos el comienzo de eso, quizá, cómo fue la vida del padre Rey, cómo fue creciendo, su infancia, adolescencia, juventud, cómo tuvo momentos buenos, malos, cómo fue la relación con los papás, cómo fue que sintió la vocación del llamado al sacerdocio. Claro. Pues yo provengo de una familia, decimos nosotros humilde, ¿no? Le damos ese adjetivo, ¿no? Es una familia que viene de un contexto socioeconómico bajo, ¿sí? Con muchas carencias en lo material. Los primeros años de mi vida, de mi infancia, pues esa fue mi realidad, ¿no? Mi padre era agricultor, era un pequeño propietario, ¿no? De una parcela, y pues no siempre iba bien el trabajo, ¿verdad? El fruto de su trabajo. Ajá. Mi madre ama de casa, luego cambiamos un poquito porque vivíamos en un pequeño, en un rancho, ahí entre el municipio de Delicias y el de Saucillo. Okay. En aquel entonces se llamaba La Estrella, hoy lo pueden encontrar como El Chaparral, así se llama ahora. Sí. Y hasta la fecha está habitado por familiares míos, ¿verdad? Okay. Y de ahí nos trasladamos a Saucillo, esta pequeña ciudad, donde pues ya empecé a crecer, ¿verdad? Sí, mi familia católica, pero no muy practicante. Muy activa. Sí, okay. Ni los abuelos, ni los tíos, ni el entorno, ¿verdad?, de amistades social en el que vivían mis padres eran de ir a misa, ¿no? Era de celebrar los sacramentos. Ajá. Sí, era siempre, no te falte la primera comunión, no te falte la confirmación, los bautizos, ¿verdad?, las bodas, ¿no? Mis papás se casaron por la iglesia, en mi familia prácticamente todo el mundo se ha casado por la iglesia, pero no era esa participación eclesial de que sepas lo que estás haciendo realmente. Ajá, ¿no? Claro. Bien. Así crecí. Mi mamá tenía interés en que de todos modos yo fuera al catecismo. Pues era un poco curioso porque yo de niño iba a la catequesis infantil sin falta, pero no a la misa del domingo. O sea, le debo muchas misas al Señor. Yo creo que por eso me hice sacerdote, ¿verdad? Ahora se les estoy pagando todas. Sin embargo, pues para mí la fe, junto con la vocación, fue creciendo, fue manifestándose precisamente a través de esas circunstancias. Dicen por ahí que Dios habla a través de tus heridas, ¿verdad? Entonces, yo era un niño sensible que el mal en el mundo me hacía sufrir mucho. Okay. Y yo decía, bueno, con mi mente infantil, ¿verdad? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Dónde hay una solución para estos males, no? Por otro lado, mi papá siempre me decía, tú tienes que ser alguien de bien, alguien que le ayude a los demás. Pero el problema es que mi papá nunca me dijo cómo. Nunca me dijo, no, mira, tú vas a ser doctor o profesor o esto. Simplemente me decía eso. Y me insistía mucho, ¿verdad?, con estas palabras de, yo no te voy a dejar una herencia, lo único que puedes hacer es estudiar hasta donde se pueda y tú sé alguien de bien. Y yo traía eso como un valor. Okay. ¿Sí? Ser alguien de bien, aunque no sé cómo. ¿Sí? Y el otro factor importante en el desarrollo de mi fe y de mi vocación, de las dos cosas, es que vine a este mundo con una cierta curiosidad intelectual. Okay. Desde niño me despertó. También mi familia tuvo bastante de la culpa porque mi abuelo, aunque ya no lo conocí, había fallecido cuando yo nací, mi abuelo paterno, y mi papá eran buenos para leer. A pesar de que eran gente sencilla, pobre, pues a ellos les gustaba leer, ¿no? Y había en casa aquella suscripción a la revista de selecciones del Reader's Digest, ¿no? Muy popular en aquel entonces, que todavía se sigue editando. Sí. Y para mí el mundo de la lectura empezó a muy temprana edad. 5 años yo ya te leía algo. ¿Sí? Okay. Y de ahí en adelante, ya parezco Marta y Gareda, ¿verdad? Con eso que decía que hablaba los 4 meses o no sé cuánto, ¿verdad? Pero sí, a los 5 años yo ya podía leer. Y mis primeras lecturas no fueron los cuentos infantiles, mis primeras lecturas fueron artículos de selecciones del Reader's Digest. Okay. Entonces eso despertó en mí. Si yo ya traía por temperamento, ¿no?, esa afinidad hacia lo intelectual, pues esto lo despertó en mí todavía más. Pues Dios se valió de esas 3 cosas. ¿Sí? Primero porque cuando yo recuerdo que cuando hice la primera comunión, cuando me preparé para la primera comunión, le insistía mucho la catequista a mi mamá que tenía que hacer el trabajo conmigo en casa. Okay. ¿Sí? De ver el tema, ¿no? Y ese tema, ese esquemita nos pedía muchas veces que acudiéramos a la Biblia. Sí. Yo no tenía Biblia en casa, y una tía nos prestó la suya, que por cierto era una Biblia no católica.
pero pues ya lo que había en la mano. Sí, pues sí. Y a mí me gustó mucho porque mi mamá me leía las historias de la Biblia y luego las comentábamos y a mí me fascinaba. A mí el Génesis me fascinaba, el Éxodo me fascinaba toda la historia de Jesús. Al mismo tiempo me encontré por ahí en casa un librito que había pertenecido a mi abuelo materno, un librito que era como una catequesis muy antigua. Okay. Sí, algunos de los que nos estén escuchando lo van a recordar, se llamaba Historia Sagrada. Okay. Y era como una visión católica de la Biblia y luego de la historia de la iglesia. Y yo me lo devoré. Sí. Y se me quedó ahí la venita, ¿no? Como que esas historias de Dios, esas historias religiosas, a mí me llenaban mucho. Entonces yo seguí leyendo por mi cuenta. Aún no iba a misa con regularidad, pero yo seguía leyendo. Después de eso, pues, yo traía todavía aquella reflexión de tengo que ser alguien de bien, pero no sé cómo. Ajá. Y mis catequistas que me habían preparado cuando yo era niño para los sacramentos, tenían buena opinión de mí. Me veían como un niño quizá diferente, ¿no? Un niño sensible a lo religioso. Y entonces me estuvieron invitando a acercarme a la parroquia. Ya siendo yo un adolescente, pues me animé a ser proclamador de la palabra y en la parroquia, porque ya había un sacerdote joven que estaba haciendo misas para jóvenes y las catequistas querían que fuéramos puros jóvenes los que servíamos. Okay. Entonces me invitaron, yo dije que sí, me quedé. Se acabaron las misas para jóvenes, pero yo me quedé como proclamador. Luego vino esta experiencia a la parroquia de los talleres de oración y vida, del padre Larrañaga, muy buenos. Aquel librito Encuentro. Y era aprender a rezar, y pues yo lo hice mi taller, y muy bien, muy padre. Y aquello me fue dando una herramienta que yo no sabía que iba a tener que utilizar muy pronto, que era la confianza en Dios. Ya para ese entonces ya mi ida a misa se hizo regular, y me empecé a hacer devoto, digámoslo así. Yo era de rezar el rosario, era un chamaco, estamos hablando de los 13 a los 15 años, ¿verdad? Era un chamaquillo. Ajá. Y ahí me empezó a surgir la idea del sacerdote. Porque evidentemente si ya estaba viviendo la parroquia, el que llevaba ahí la batuta de todo era el padre, ¿no? O sea, ¿quién es el sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Y pues claro, el sacerdote tiene un estilo de vida especial, ¿verdad? Y ahí viene el punto más complicado, porque tienes que filtrarlo bien, pero también Dios se sirve de él para la vocación. Mi experiencia con la iglesia y mi imagen del sacerdocio eran, aunque yo en aquel entonces no lo sabía, como un refugio. Ajá. Yo sufría por algunos motivos, ¿verdad? No encajaba bien con mis amigos, siempre me sentía diferente, en la preparatoria me metí en muchos problemas y en ese tiempo la relación con mis padres era difícil. Okay. Entonces, ir a la iglesia para mí era un refugio. Ajá. Agarrar la Biblia para mí era un refugio. Pensar en el sacerdocio para mí era un refugio. Era como un escape, que llegó un momento que yo dije, yo no tengo futuro aquí en este mundo, yo me voy al seminario, a ver si me quiero. Pues si me quisiera. Sí. Yo soy una persona con muchas deficiencias, ¿no? en mi estructura personal. He aprendido a conocerme bien. Okay. Muchos hábitos y estabilidades a mí me cuestan, ¿sí? Ahorita ya no tanto, pero ha habido momentos de mi vida en que me han costado muchísimo. Entro al seminario movido por esa situación de búsqueda de un refugio. Pues sí fue un refugio, pero fue muy duro. Porque evidentemente que en el seminario era un desafío constante a que yo enfrentara esas deficiencias. Y no me dejaban en paz. Era, Raimundo, tienes que enfrentar esto. Tienes un problema aquí, tienes una situación emocional acá, tienes una carencia de este lado. A ver cómo le haces, lo tienes que enfrentar, ¿no? Era constante, ¿no? Los sacerdotes, que son los formadores en el seminario, constantemente me estaban diciendo esto y esto y esto y esto. Y los compañeros igual. Y la gente igual, ¿no? Porque desde seminarista sales a las parroquias y vas conociendo la realidad de la iglesia y la gente te confronta, ¿no? Y te dice, pues bueno, ¿no? Una de las cosas muy positivas que fue pasando a lo largo de mi formación sacerdotal fue que mi familia empezó a convertirse. Okay. Entonces poco a poco mis padres dieron sus pasos de conversión, de reconciliarse con Dios, de acceder a los sacramentos y de convertirnos en lo que somos ahora, una familia de misa todos los domingos y de oración diaria. Que yo bendigo a Dios por eso, porque es un gran don, ¿sí? Y no solo por el hecho de decir no practicantes a practicantes, no, es que
en nuestra falta de práctica de fe se escondían muchos problemas muy serios. Sí. Y ver cómo la vida espiritual, la disciplina espiritual, la constancia, ¿no?, en la relación con el Señor y con la iglesia, le trajo a mi familia sanación, ¿sí? Liberación de muchas cosas, superación. Pues es muy bueno, para mí es una buena noticia, ¿no? Sí. Y era de las cosas que más me motivaban, el poder haber acercado a mi familia, ¿no?, a una experiencia de fe más cercana, más madura, más católica, ¿sí? O sea, ¿se acercaron porque tú empezaste a ir al seminario o sí? Eso fue como que parte de, bueno, pues se lo damos acompañamiento o se sentirá solo ahí, no sé, aparte de eso. Fue creo yo, principalmente que me veían feliz haciendo lo que hacía. Porque cuando yo me fui al seminario no estuvieron de acuerdo. Okay. ¿Sí? Y yo los entiendo sus razones. La verdad es que yo era un chiquillo muy problemático y yo entiendo que desconfiaran de mi decisión y que lo vieran como fruto de la inmadurez. Y a lo mejor sí, ¿no? Pero Dios se sirve de todo. Ajá. Pero conforme me veían crecer ahí en el seminario y ser muy feliz en lo que hacía, pues creo que se fueron convenciendo y se fueron acercando, ¿no? Pues ya a la mitad de mi camino en el seminario ya era otra historia la de mi familia. Y hasta la fecha. Entonces eso ha sido muy bueno. Y bueno, pues viví el seminario con esa lucha constante, ¿no? Por intentar ser un mejor ser humano. Puedo decirte con toda franqueza que fue difícil porque no me conocía bien. Entonces me toca en una etapa en la que, si bien herramientas como la psicología están siendo incorporadas, aún no del todo. Ajá. Y muchas cosas que yo estaba padeciendo no les podía dar el nombre correcto todavía, ¿sí? O sea, si es de ansiedad, yo no sabía que era ansiedad, ¿me explico? Ajá. Entonces evidentemente eso hace la lucha más complicada, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues así fue dándose mi historia hasta que salgo del seminario, me ordeno sacerdote. Ese momento de mi ordenación fue como un éxtasis porque yo no andaba pisando el suelo, no andaba en las nubes. Era una cosa tan bonita. Y es que si algo había deseado yo con todas mis fuerzas hasta ese entonces, era ser sacerdote. Okay. Y pues se vio cumplido, ¿no? Ahora sí, ya eres sacerdote, pues entra, ¿verdad? Ajá. Híjole, no sabía lo que hacía. Porque luego vienen más luchas, ¿verdad? Ajá, sí. No es un tiempo que sea amigable con el sacerdote, ¿sí? Por muchas causas muy conocidas, ¿no? Ajá. Es una realidad muy desprestigiada. Se le siguen teniendo las mismas exigencias al sacerdote, pero ya no se le ve tan bien como antes, ¿no? Que era esa gran figura de respeto que hasta le besabas la mano, ¿verdad? Sí. Ya no. Ajá. Y aparte, tus propias carencias y lo que no se haya corregido durante el seminario o no hayas querido corregir, Ajá. pues va a brotar en el sacerdocio, Sí. y con más fuerza. Y esa es la etapa en la que yo me encuentro ahorita, ¿no? Luchando conmigo mismo en circunstancias donde es más complicado crecer, porque ya no tengo la favorable estructura protectora del seminario. Ajá. Entonces, amar a Dios y amar a los hermanos y ser un buen sacerdote con estas luchas, en este tiempo, en esta cultura, sí es un desafío bien grande, la verdad. Pero pues ahí es donde tú notas la presencia de Dios, y no me ha dejado solo. Sí. Me ha permitido superar muchas cosas y me ha permitido sacar lo mejor de mí mismo en medio de grandes crisis, y me ha permitido incluso, cosa de la que no soy digno para nada, mostrar otra cara del sacerdocio. ¿Sí? Tú sabes que soy un poquito conocido no solo en el ambiente eclesial, Ajá. sino en el ambiente de las redes sociales, Sí, ¿verdad? claro. Y creo que si algo puede ver la gente en el Padre Ray es otra cara del sacerdocio. Ajá. ¿Sí? No la cara del sacerdote lejano, ¿sí? Muy serio, ¿verdad? Que es reservado o que pone mucha distancia o que incluso ahuyenta, ¿verdad? Ni tampoco un sacerdote que no es sacerdote, ¿me explico? Que está diluido y que pues, anda haciendo otras cosas más que lo que le toca. Sí. Muchas personas me lo han dicho, ¿no? Y la verdad es que yo bendigo a Dios por eso, porque me considero tan imperfecto que digo, no, yo no soy digno de estar mostrando esta banderita del sacerdocio, ¿verdad? Ajá. Y sin embargo se está dando, para gloria de Dios. El que la gente perciba un sacerdote distinto. Y yo creo que es lo que la gente quiere. O sea, no quieren que seas
uno más, ¿me explico? Ajá. Que no me gusta esa expresión porque nadie es uno más, Ajá. pero no quieren como que te iguales a todos, Sí. ¿sí? Pero tampoco te quieren acá en las nubes o en un estatus de que yo soy el sacerdote, yo lo sé todo, ¿verdad? Intocable. Y ustedes pecadores, aléjense de mí, ¿verdad? Ajá. Ese punto medio de equilibrio, ¿no? Entre el ser cercano, pero seguir siendo sacerdote, Ajá. es difícil de mantener. Y creo que Dios me está permitiendo mantenerlo. Y eso me está ayudando a que la gente perciba un estilo diferente de sacerdocio. Obviamente tengo mucho que mejorar. Aquí en la parroquia de Santa Eulalia estoy descubriendo que me falta aprender muchas cosas todavía. Que necesito como regular mejor mi personalidad. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho exigir. Me cuesta mucho llamar la atención. Ok. Y ahora veo que es muy necesario. ¿Verdad? Que tienes que Sí. hacerlo, ¿verdad? O sea, Sí, sí. ¿y cómo hacerlo sin ofender? ¿Cómo hacerlo sin generar de nuevo esta imagen de sacerdote regañón, ¿no? Ajá. Híjole, pues es todo un arte, ¿verdad? Sí. Pero yo veo que si no, la comunidad se te desordena, porque es como, Sí. como una casa donde hay muchos chiquillos, si no les pones orden, pues va a ser un caos, Sí. ¿verdad? Entonces estoy aprendiendo eso, no estoy aprendiendo el autocuidado, es decir, ya no soy un jovencito, tengo que tener cuidado porque el ritmo del sacerdocio te puede comer. Ajá. Y luego la gente es tan buena que a veces no te ayudan a cuidarte. Ajá. Es ándale padre, ¿verdad? Aquí le traje las enchiladas y los chilaquiles y aquí le traje no sé qué y no sé cuánto. Y, caray, o sea, pues ve el resultado, ¿verdad? O sea, empiezas a padecer en tu salud física, que de por sí por la edad, pues con más razón, sí. con más razón cuando tienes un problema como el mío, ¿no? Sí. Entonces, eso es de los aprendizajes que estoy haciendo actualmente, ¿sí? También el ser muy cuidadoso con mi comunicación. Fíjate que eso lo he aprendido muy bien y me ha ayudado muchísimo. Porque en este mundillo de las redes sociales, del internet, de la realidad virtual, la comunicación se pervierte. Sí, sí, Se convierte en herramienta de agresión, de engaño, de manipulación. sí. Ajá. Y creo que como sacerdote tengo que ser muy cuidadoso con eso. Sí. Creo yo que por eso muchas veces nuestros pastores no le entran. Ajá. Porque tú sabes que estás, expuesto. Ajá. Pero hay que entrarle. Ya este mundo digital no es opcional para una comunidad de fe. O sea, la iglesia ya no puede desentenderse de él. Nos toca estar ahí, especialmente los sacerdotes. Y bueno, pues trato de hacerlo, pero con arte, ¿no? De no caer en excesos, de ser cuidadoso con mi comunicación, de cuidar bien las palabras que utilizo, los ejemplos que doy. Creo que va saliendo. He hecho cierta experiencia en este mundo de las redes sociales, de lo digital. Y se ven frutos. Ajá. El fruto de que puedes mantener una comunidad a través de estos elementos contemporáneos y nutrirla. Porque en el mundo digital, en el mundo del internet, están presentes muchos factores que son todo lo contrario, que son desnutritivos, ¿no? Que son destructivos. Y cómo tu presencia digital bien hecha, una presencia eclesial y sacerdotal digital bien hecha, genera un espacio sano, ¿sí? Como dicen ahora, un safe space, donde la gente de fe puede crecer y puede purificarse un poquito de tanta contaminación. Sí. Y contaminación en todos los sentidos, porque no es solo que, sí, es que hay pornografía, es que hay violencia, es que hay ideologías nocivas, ¿no? Es que hay propuestas sociales, ¿verdad?, disruptivas, que sí lo hay, todo eso lo hay, pero no ese es el único peligro. El peligro es que nosotros mismos como iglesia generemos una comunicación que no es buena. Ajá. ¿Sí? O sea, yo encuentro a veces ciertos foros católicos demasiado excluyentes, ¿sí? Poco formados, violentos, ¿sí? Sí. Y obviamente al neófito, ¿no? A aquel que está buscando al Señor, pero que aún no ha entrado en la dinámica de lo que es el catolicismo, eso le ahuyenta, lo hace huir, lo asusta. Sí. Y creo yo que un sacerdote que tenga experiencia en esta área, que esté bien formado en esta área, puede generar un espacio más sano donde la gente crezca. Ajá. Y pues bueno, es en lo que estamos ahorita. Y digamos que son de mis aprendizajes, luchas más actuales, ¿verdad? De esta etapa que tengo como sacerdote, que ya son 12 años. El 17 de agosto, con el favor de Dios, estaré cumpliendo 13 años como sacerdote. Pues para que oren por mí.
Y esa es la actualidad del Padre Ray ahorita, ¿no? Y ese es el recorrido más o menos de mi vocación. Sí. Ok. ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano menor. Okay. Mi papá falleció hace 2 años. Mi mamá todavía está con nosotros. Y tengo una familia por parte de mi papá muy amplia y muy unida. La familia por parte de mi mamá también es muy amplia, pero no es tan unida. Okay. Y bueno, pues gracias a Dios tengo un círculo de amigos y conocidos y compañeros de trabajo en el reino del Señor, pues muy grande, ¿verdad? Sí, claro. Sí, hablando pues, básicamente de la familia de sangre, ¿no? Porque luego sabemos que, vaya, sobre todo los sacerdotes que dice que la familia es mucha, luego así le pasó a Abraham, que Dios le dijo, vas a tener un hijo, te vas a conseguir toda la descendencia para que sean tus hijos, tus hermanos. Entonces, te preguntaba porque sobre todo ahorita que dices que tus papás no están de acuerdo en que fuera sacerdote, que fuera al seminario. Digo, si bien como que los papás idealizan la parte de que pues mi hijo se case, tenga una esposa, tenga una familia, digo, lo común, lo básico, por así decirlo. Sí. Y a veces es más complicado si nomás eres hijo único y pues tú tienes un hermano, pero quizás también no deja de ser complicado porque a fin de cuentas son dos y se les da una, entonces pues, Sí. Sí, creo que cada familia es su propia historia, ¿verdad? Creo que en el caso de mi familia era más bien, por un lado, por no estar familiarizados con la iglesia, y por el otro, pues porque me conocen. O sea, sabían que yo era un chico que no me adaptaba, ¿verdad? Muy bien. Y esa era la razón por la que mi mamá, mi papá decían, ¿cómo, hombre? O sea, ¿cómo tú vas a entrar allá, verdad? Ajá. Sí. Nunca fue híjole, es que no nos vas a dar nietos. Sí, creo que eso, seguro que les ha podido, ¿no? A los dos, pero Ajá. no fue nunca la objeción principal que me presentaron. De hecho, no recuerdo que me la hayan presentado nunca como una objeción. Más bien fue esto otro, ¿no? Decir, no sé qué estás haciendo, Ajá. no sé qué mosco te picó y cómo tú allá pasas a hacerlo, ¿verdad? Así, eso fue. ¿Dónde sientes que fue tu encuentro con Dios o dónde fue que sentiste ese llamado? Quizá fue la parte que dijiste de que buscaba un refugio y lo encontraste en el seminario. No sé si ahí fue la parte donde encontraste a Dios, donde sentiste el llamado o dónde fue esa parte de ese encuentro. Sí, no, para mí no hay un momento puntual, ¿verdad? Es un desarrollo orgánico de mi fe junto con mi vocación. Yo no puedo separarlas, vinieron juntas, ¿verdad? Sí, yo creía en Dios porque me decían que había que creer en Él y como lo fui conociendo un poquito por mi parte al escuchar la palabra, ¿verdad? Al leer libros católicos, me fui haciendo una idea de Él, ¿sí? Pero si puedo hablar de encuentro con Él, es en los momentos de dolor o de crisis. Porque ahí Dios se volvía más real para mí. ¿Sí? Porque antes de eso era ideas. Una idea de Dios que me parecía interesante. Una verdad de fe que me parecía muy lógica, muy coherente. Pues me fascinaba. Porque yo tengo esa afinidad, ¿no? Pero no era propiamente un Dios al que le hablara. Okay. ¿Sí? Pues cuando le empiezo a hablar, cuando vienen los problemas, cuando viene la crisis, cuando tengo una lucha, cuando sucedió algo que no me gustó, que me afectó a mí o a mi familia. Ahora sí era hincarrodilla y Señor, ¿dónde estás? Entonces Dios se va haciendo real para mí en estos momentos. Y pues digamos que ahí mi fe se vuelve algo más personal. Antes era más de tradición, más familiar, más por el contexto social, más incluso por mi propia búsqueda intelectual. Y fue convirtiéndose cada vez en algo más personal, ¿sí? Más interpersonal, ¿verdad? Okay. El taller de oración y vida del Padre Larrañaga que tuve la oportunidad de hacer, a mí me ayudó muchísimo. Y fíjate que ese momento conectó con ese otro valor que mi padre supo transmitirme. Eso de tú tienes que ser alguien de bien. Ajá. Porque te decía, ¿no? En determinado momento ahí en el taller, háblale a tu Padre Dios y cuéntale tus anhelos. Ajá. Y yo el único anhelo que tenía era ese. Sí. ¿Cómo puedes ser alguien de bien? Y fue cuando entró la espinita, bueno, ¿y por qué no el sacerdocio? Sí, si ya lo he estado mirando, observando, ¿verdad? Ya estoy involucrado aquí en la parroquia, ya sé lo que hace el sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué no? Y aunque insisto que mi motivación ahora aún era muy inmadura, pero pues ahí estaba ya esa vena de oro, ¿no? Sí. Donde el Señor se fue agarrando de mi vida y me fue conduciendo pues a donde la quería.
Y me ha parecido muy interesante porque yo al principio tenía muchas expectativas intelectuales. Yo no dejo de leer, me gusta mucho leer. No puedo decir que me guste estudiar en el sentido de la disciplina del estudio, ¿no? Pero yo leo constantemente y gracias a Dios tengo muy buena retención. Sin embargo, el toque especial de mi vida como sacerdote y como creyente no ha sido el intelectual, ha sido el pastoral. Okay. Ha sido el estar en contacto con la gente. Yo al principio creía que yo iba a ser un pensador cristiano, ¿no? Y no, el Señor me dijo, te quiero trabajando acá y acá y acá. Y descubrí, para sorpresa mía, que tenía muchas cualidades que me hacen muy apto para ese trabajo. Por ejemplo, la paciencia. Ser paciente con la gente. Eso me ha permitido llegar a tantas personas y ayudarlas de manera muy significativa. Y claro, es Dios, ¿no?, que actuó a través de ti. Bueno, yo no sabía, ¿verdad?, que contaba con esa cualidad, esa virtud, y que aquí es donde el Señor me quiere. Ajá. Entonces me siento muy reconfortado porque digo, entonces sí, Dios me quiere sacerdote. ¿Por qué? Porque no estoy siendo sacerdote solo porque hago lo que me gustaba antes. Ajá. En realidad me han empezado a gustar muchas cosas que empecé a hacer porque el Señor me mandó a hacerlas. Y yo pensé que no me iban a gustar. Y resultó que sí, ¿verdad? Entonces eso es importante en el discernimiento vocacional porque pues, imagínate que alguien se hace sacerdote porque lo van a poner a hacer lo que le gusta. Ajá. Yo recuerdo que vi un video vocacional de un monasterio donde el monje que estaba ahí hablando decía, es que si aquí viene alguien que es carpintero al monasterio, yo no lo voy a mandar a la carpintería, porque puede que entonces diga que quiere ser monje solo porque está haciendo lo que le gusta en la carpintería. Ajá. Ay, que sí es cierto, o sea, si solo estás aquí por lo que te gusta, quizá no sea tan auténtica tu vocación. Ajá. En cambio, porque a mí lo que me gusta era leer, ¿no?, y discutir y platicar así. Pero veo que el Señor me mandó a otros contextos donde eso no era lo principal, a veces ni lo secundario. Y descubrí que tenía cualidades para trabajar en estos otros contextos. Y bueno, digo, no estoy aquí simplemente porque hago lo que me gusta, ¿sí? Estoy aquí porque el Señor quiere y he aprendido a que me guste lo que hago. Yo lo veo como algo diferente. Me parece una nota que habla de la autenticidad de la vocación. Sí. Qué padre eso que explicas porque, o sea, luego, digo, en el mundo de los humanamente hablando, luego te dicen que o sea, flojera, no sé trabajar, que no te gusta ir a trabajar, y luego se usa mucho si te gusta lo que haces es porque pues, no tienes que trabajar, no ahora como trabajo, sino que lo vas a disfrutar. Porque como que quiero entender que es un poquito diferente el sacerdocio, porque si haces lo que te gusta, pues a veces como que es cierta zona de confort, porque pues estás haciendo lo que te gusta y pues lo haces como con gusto, ¿no? Pero siento que el sacerdocio es como que más de que, o sea, sí puedes disfrutar lo que te gusta, pero aparte es como que amarca cada versatilidad de todo lo que conlleva ser sacerdote, escuchar a las personas, recibirlas, arroparlas, llevar el mensaje de la palabra de Dios a cualquier ambiente. Y es como que la versatilidad de, pues me gusta lo que hago, pero también me desafía. Y esa parte es la parte bonita quizá ¿Sí? ¿sabes qué? O sea, me gusta, pero aparte me desafía, ¿no? Y no porque me desafíe significa que, ¿sabes qué? Mejor no quiero porque pues, va a costar trabajo y esfuerzo. Pero simplemente, ¿sabes qué? Me desafía y le he entregado mi vida a Dios y de esa manera pues lo voy a ofrecer mi servicio porque pues, es algo que quizás no cualquiera lo hace o quizás no me cae tan bien, pero lo voy a hacer porque sean por amor a Dios y no porque simplemente me gusta. ¿Sí? Yo creo que una de las realidades más antivocacionales que hay es cuando te acomodas en aquello que te resulta fácil o te agrada mucho. Cuando no quieres salir de ahí, mala señal. Por ahí cuando yo estaba en el seminario nos enseñaban que la vocación aparece en una intersección entre lo que te gusta, aquello para lo que eres bueno y lo que el mundo necesita. Okay. Si tú reduces tu vocación a cualquiera de esos tres elementos, yo creo que no hay vocación, ¿sí? Porque estás siendo reductivo. Ajá. Si yo soy sacerdote, porque el mundo lo necesita muchos sacerdotes, no es razón suficiente para hacerte sacerdote. Ajá. ¿Sí? Si tú dices, bueno, yo soy sacerdote porque me gusta, qué bueno, porque si no serías un sacerdote muy infeliz. Ajá. Pero no puedes hacerlo solo porque te gusta. Ajá. ¿Sí? Y tercer punto es, bueno, yo soy sacerdote porque lo hago bien, lo puedo hacer bien. Sí, hermano, pero si no te gusta, o si el mundo no lo necesita, Sí. pues entonces no hay vocación. ¿Sí?
Pues tiene que ser como la conjunción de esos tres elementos. Ujú. Habrá quienes te puedan decir que esa conjunción se dio en un momento puntual. En mi caso no. Y sé que en el caso de muchos otros sacerdotes no. Fue un desarrollo gradual. ¿Sí? Por eso no puedo decir este día, esta fecha, este acontecimiento. No puedo decir. Hay factores que recuerdo e influyeron, pero para mí ha sido gradual, poco a poco, ¿no? Cada día mi vocación se ha ido construyendo un poquito, como estas artesanías rusas, las mamushkas les llaman, o matriuskas, no sé cómo se llama, que es la monita, ¿no? Y que la abres y sale otra monita, y la abres y sale otra, y la abres. Entonces, tu vocación personal está dentro de otra más grande, y luego esta está dentro de otra, y luego de otra, ¿no? Porque tengo mi llamado al sacerdocio, pero tengo mi llamado a ser padre Ray. Ajá. Muy concreto, ¿no? Y ahorita, más concreto todavía, porque tienes que ser sacerdote y tienes que ser padre Ray aquí, en Santa Eulalia. Ajá. Y seguro que ahí dentro de la parroquia puedo descubrir todavía más vocaciones. O sea, el llamado no se agota. Sí. Entonces, eso para la parte esta que dijiste de que tus papás no eran tan activos, por así decirlo, y que gracias a tu vocación, a tus secretos seminarios, empezaron ellos a santificar, por así decirlo, se acercaron a Dios y hasta ahora que ya como obligan a llamar a misa seguido. Qué padre esa parte, porque a veces pensamos que pues haces el seminario y tus papás como que pues, te dejan ahí, ¿no? Porque qué padre que todo, vaya, quizá la parte conllevaba el hecho de que tú fueras al seminario y que tus papás dijeran, o sea, mi hijo era bien rebelde, bien renegado y todo lo que quieras, pero ¿por qué va ahí, no? Y quizá la parte de, luego como se dice, pues el anzuelo estaba por doble partida, ¿no? O sea, para Sí. a ti y también para tus papás, ¿no? Dejarlo a Rey para el sacerdocio, que va a encontrar refugio aquí, y también a sus papás porque les hace falta acercarse a mí. La salvación nunca es algo individual, Ah, ¿verdad? Siempre es para ti y tu familia. sí, Y el terreno más difícil de evangelizar es la propia familia. sí. Entonces es un muy buen signo cuando tú eres capaz de hacer, claro que siempre la gracia de Dios está actuando a través de ti, ¿verdad? Pero es muy buen signo cuando tú favoreces que tu familia tenga su encuentro con Dios. Sí. Porque es bastante contradictorio, ¿no? Yo lo veo con algunos hermanos sacerdotes que dicen, pues es mi hermano sacerdote, pero aquí en la casa, la familia es otro mundo, ¿no? Sí. A veces no solo no practicante, a veces anticatólico, ¿verdad? Y me decía, caray, ¿cómo está aquí el show? Bueno, pues cada familia es una historia, ¿verdad? No puede uno juzgar. Sin embargo, creo que es un buen signo cuando la vocación de este sacerdote, miembro de esta familia, ha ayudado a la experiencia de fe, a la maduración de la fe de la familia. Y creo que fue mi caso, ¿verdad? ¿Sí? Que les pude mostrar que la vida del creyente es una vida plena y que le daba respuesta a muchas necesidades que mi familia sabía que tenía. Ajá. Y bueno, pues Dios ha sido compasivo, ¿no? Y le permitió a mi familia que muchas de esas heridas se cicatricen y poder llevar actualmente una vida mucho mejor. ¿Sí? Sí. Y también me hizo recordar la parte que dijiste de que a veces en este mundo ya es que es más digital, que redes sociales. El otro día, grabando con otra persona, un testimonio, también me dice, ¿sabes qué padre lo del, que sabes tu proyecto, lo de los testimonios? Y porque a veces la gente no va a la iglesia, ¿no? No va a la iglesia porque prefiere estar en la casa viendo la Netflix, no sé, alguna serie, o estar en el celular, en la computadora, y se pierden eso de lo que es el mensaje de Dios en la iglesia, en los templos. Y dice, qué padre que a través de tu proyecto, un testimonio, no sé, un podcast, pueda llegar Dios a las redes sociales, ¿verdad? Si la gente no va a la iglesia por estar en redes sociales, pues qué padre que a través de redes sociales pueda llegar Dios a las personas que lo están viendo, que están ahí, que estás viendo en el Facebook, no sé, y de repente sale el testimonio. O también como tú tenías el podcast ese de los audios, en los WhatsApp, digo, ahora sé que toda la comunicación es en gran parte por WhatsApp, y qué padre que también se llegue el mensaje de la palabra de Dios a través de WhatsApp, si no todo es chisme, todo es plática por WhatsApp, también se da la palabra de Dios. Y luego, digo, pues ahora sí que si Roma no va a la montaña va a Roma. Entonces, si estamos cayendo en un mundo más digital, de redes sociales, de menos presencial, pues ahora sí que tratar de llevar el mensaje de la palabra de Dios a través de las redes sociales para que no se pierda el mensaje, no se pierda el mensaje de la buena nueva de Dios, y que la gente que está ahí, que no quiere ir a la iglesia, pues no se lo pierda por simplemente por estar entretenidos en el celular, Sí. porque les puede llegar por ahí. Sí, la verdad es que es una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Sí. O sea, tienes que hacerte presente ahí donde hay interacción en el mundo, ¿no? Donde hay un fenómeno comunicativo, tienes que hacerte presente. Claro, hay que saberlo hacer, hay que pedirle a Dios mucha sabiduría, hay que hacer aprendizajes y hay que tener cuidado, ¿sí?
Creo que el Papa Francisco siempre nos está invitando a ser muy prudentes, ¿no?, con el uso de las redes sociales, pero también es cierto que él siempre está en las redes sociales, Ajá. por lo tanto nos está diciendo, ustedes también tienen que estar en las redes sociales. ¿Verdad? El asunto es siempre cómo llevar a cabo esta frase bíblica, ¿no?, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ajá. Entonces, ¿cómo estar en internet sin ser de internet? Ajá. ¿Cómo estar en esta plataforma sin que mi vida le pertenezca, ¿no? Sí. ¿Cómo ser ese influencer católico en Instagram, por ejemplo, sin que la vanidad me consuma? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ser un buen divulgador católico en Twitter sin que me gane la polémica? Sí. ¿Cómo estar presentando mis cantos a Dios en Spotify sin que me gane la ambición del dinero? Ajá. Ese es el reto, ¿no? Es decir, cómo estar en el mundo sin ser del mundo. Esa es la clave de la vida, de la lucha de cualquier fiel creyente, es esa. Es decir, yo le pertenezco a Cristo, ¿sí?, no al mundo, pero yo le pertenezco a Cristo en el mundo. Y aquí tengo algo que hacer, pues hacerlo, ¿verdad? Sí, claro. Pues eso es lo que te puedo platicar de mi vida, mi historia, mi testimonio. Espero que sea de tu agrado y de toda tu audiencia para que les edifique, aunque sea un poquito, en su fe. Ya puedes cerrar, padre, el testimonio. ¿Qué hubiera sido el Padre Rey si no hubiera encontrado ese refugio en el seminario, si no hubiera acercado si no hubiera sido monaguillo, si no hubiera catecismo, si no se hubiera acercado a Dios? ¿Qué hubiera sido el Padre Rey? Ni idea. A ver. Yo tenía muchas ideas en la cabeza, pero ninguna era factible, ¿verdad? Ahora, ya después de todo lo que el seminario me dio, de todo lo que he aprendido como sacerdote, sí puedo decir, yo hubiera sido un buen psicólogo, hubiera sido un buen comunicador, hubiera sido un buen profesor, ¿sí?, un filósofo. Sí, tal vez, pero en realidad eso lo sé por todo lo que he aprendido como seminarista y como sacerdote. En aquel entonces no lo sabía, y yo creo que Dios, de alguna manera, me dejó en esa incertidumbre para que yo tomara, ¿verdad?, este camino, ¿sí? Porque no puedo decirte, no, yo hubiera sido esto o lo otro. No, francamente no lo sé. O sea, en realidad, estas cualidades de las que te hablo hoy, que me harían apto quizá para cierto tipo de profesiones, pues las he descubierto sobre la marcha. En aquel entonces no tenía idea. Yo todo lo que quería era que alguien me ayudara a encontrarme conmigo mismo, a sanar, a crecer y a tener un motivo por el cual luchar en la vida. Y se cumplieron mis expectativas y con creces. O sea, me dieron mucho más de lo que yo pedí. Ok. Y bueno, ya por último, ¿qué mensaje le darías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, o que tiene la espinita de me meto seminario, no me meto seminario, o que simplemente no conoce a Dios? ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando? Que pregunte, porque creo que creo que en la mayor parte de los casos, cuando alguien no se da la oportunidad de una experiencia de fe o de una experiencia vocacional, es porque ya tiene un prejuicio de lo que es. ¿Sí? Y no es. ¿Sí? Decía este obispo que fue tan mediático en Estados Unidos, me parece que en los años 60, 70, Fulton Sheen, decía, difícilmente habrá en el mundo 100 personas que odien a la Iglesia Católica, pero hay millones que odian lo que creen que es la Iglesia Católica. Okay. Entonces tú pregunta, ¿verdad? Si tú dices, no entiendo eso del cristianismo, pregunta. No entiendo por qué la Iglesia, por qué el Vaticano tiene mucho, pregunta, ¿sí? Y si tú eres un católico, un joven varón católico que te estás preguntando sobre tu vocación y dices, híjole, es que no sé, acércate y cuestiona, ¿verdad? Levanta la mano, ¿no entiendes algo? Adelante. Una de las cosas que más me entristece como católico es que la gente va y hace cosas que no sabe qué significan. Y cuando alguien te dice, oye, ¿por qué ahí en la misa que te acompañé se levantan y se sientan y se hincan? Y que la respuesta del católico sea, no sé. A mí me frustra muchísimo, ¿sí? Entonces, obviamente, somos ignorantes de muchas cosas y está bien. O sea, no está mal ser ignorante en el sentido moral, ¿sí? Pero hay que salir de nuestra ignorancia. Entonces, pregunta. A mí me encanta que la gente me pregunte. A veces puede ser tedioso, ¿no? Porque la gente pregunta de más. Pero pues para eso estamos, ¿no? Entonces, pregúntame lo que quieras, ¿sí? Y preguntar te va llevando a madurar, a cuestionar la imagen que tú tenías de Dios, de la iglesia, del mundo, de la vocación, de ti mismo. Y descubrir
que todas esas realidades son un misterio mucho más grande y más bello de lo que tú creías. Y que quizá tú las estabas encasillando aquí en este cuadrito. Y que ahora el Señor te dice, no, es mucho más grande. ¿Sí? Y eso es muy bueno porque te va haciendo una persona pues cada vez como más capaz de procesar lo que pasa en el mundo. Entonces, creo que conviene mucho eso. Así que, si tus dudas son de fe o son vocacionales, tú pregunta. Encuentra los canales adecuados y pregunta, ¿verdad? No le voy a preguntar del budismo a alguien que lo ignora, que no lo practica. Sí, claro. Pues no le preguntes del cristianismo o de la vocación sacerdotal a alguien que no la conoce. ¿Sí? Pregúntanos, aquí estamos. Yo escuchaba una frase que decía que la duda o dudar también es parte de la fe. Digo, porque a fin de cuentas, como tú dices, podemos desconocer muchas cosas y son parte de la fe porque son cosas que tenemos que aprender, ¿no? Sí. Pero lo malo está en que nos quedamos con la duda y ¿sabes qué? Pues, ¿de qué? No conozco esto, tengo duda de esto, pero no pregunto. Entonces, pues ahí le queda la parte de, pues... El verdadero enemigo de la fe no es la duda, es el creer que ya lo sabe uno todo. Sí. Eso mete más en crisis tu fe. Sí. Digamos, la empobrece. Pero dudar, preguntar, cuestionarte, purifica tu fe. La hace más auténtica y te hace crecer. Luego es una frase también que ya para acabar, que dice, cuando crees que sabes todo de la Biblia, es que no sabes nada. Es un momento de aprender, un momento de empezar a aprender, porque nunca vamos a aprender todo de la fe, sobre todo de la fe, un misterio muy grande. Entonces, pues de que sabemos todo de la iglesia, de la Biblia, pues va a ser que, pues, ¿sabes qué? Es momento de empezar a estudiar, porque te das cuenta que no sabes nada, ¿verdad? Porque nunca vamos a ser completamente, tener conocimiento 100% de lo que es la iglesia, de la fe. Entonces, pues que parece que haces ejemplo ya para acabar el testimonio de, si tienes dudas, pregunta. Y no te quedes con la duda o juzgues a la iglesia o a la fe o a la religión. Simplemente pregunta, en base a eso vas a tener tu propio criterio y un criterio bien direccionado en base a personas que sepan de lo que se trata tu duda. Claro. Muy bien, Padre Rey, muchas gracias por tu testimonio. Realmente muy bueno, muy explícito. Sobre todo me gustó mucho la parte de que explicaste al principio de cómo es la función de un sacerdote, porque tú conlleva tu sacerdocio, tu profesión, tu vocación en Santa Eulalia. Entonces, gracias por esa explicación. Esperemos a la gente que nos está viendo, está escuchando, que le comparta el testimonio a las personas para que le lleguen a más personas el video. Si tienen un conocido que le puede servir el testimonio de Padre Rey, alguien que tenga la espinita de la vocación o simplemente de la fe, comparte el testimonio para, como siempre le decimos, hacerlos parte de esos videos. La idea de esos testimonios es como que todos crecer juntos en la fe, todos crecer juntos en Dios, sobre todo acercarnos a Dios, que es la manera de ejemplificar y sobrellevar las cosas más fácil en el mundo. Ahorita como ser padre, pero no por ser padre estar más cerca de Dios, como luego la gente dice, estás en la iglesia, estás más cerca de Dios, las cosas son más fáciles, ¿no? Ahorita como tú lo ejemplificabas, soy sacerdote, estoy cerca de Dios y a veces se me complica la salud o la fortaleza de seguir adelante, porque realmente hay problemas diarios y sobre todo estamos cerca de Dios, hay más problemas. Entonces, ejemplificar que de Dios son más llevados los problemas, las situaciones y pues ya, ¿no? Si tienes algún conocido que quieres compartir testimonio, pásame el teléfono para hacerlo parte de esos testimonios. Como siempre le decimos, a todos que estén juntos en la fe y acercarnos a Dios. Dios los sigue bendiciendo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y bendiciones.